Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Voy a resolver hoy una ecuación que vi en un canal de YouTube muy recomendable. Pondré el enlace al final del vídeo, en los comentarios. Y esta ecuación es una ecuación potencial exponencial, como veis. A elevado al logaritmo del periano de A igual a 3 elevado al logaritmo del periano de 3 con A mayor que 0 y A distinto de 1. A es un número real, evidentemente. Como digo, es una ecuación potencial exponencial y tiene una solución trivialmente inmediata, que es A igual a 3. Sin embargo, el mérito está en sacar la otra solución que tiene, porque tiene dos soluciones reales. Yo la voy a aprovechar, voy a resolverla primero en el campo real y voy a aprovecharla luego para resolverla en el campo complejo. Es decir, voy a resolver z elevado al logaritmo del periano de z igual a 3 elevado al logaritmo del periano de 3 con z distinto de 0 y z distinto de 1. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proceder primero con la resolución real. Para ello me voy a basar en las propiedades de la función exponencial y de la función logarítmica. Primero, si tuviera un número real u mayor que 0, podría escribirlo como e elevado al logaritmo neperiano de u. Podría transformarlo de esta manera. ¿Por qué? Pues porque la exponencial y la logarítmica son inversas una de la otra. Inversas en sentido funcional. ¿Vale? De esa manera, si tomara un valor u, le aplicara el logaritmo neperiano y luego le aplicara la función exponencial, volvería a tener el valor original u. Por supuesto, habéis visto la restricción que he puesto aquí, u mayor que 0. Bien, esto por un lado. Y luego también he de considerar, para las simplificaciones, las propiedades que ya conocéis de los logaritmos. El logaritmo de un producto es suma de logaritmos, ya sea neperiano, ¿no?, en general, y el logaritmo de un cociente es diferencia de logaritmos. ¿Vale? Entendiendo, claro, que A y B son positivos, estrictamente, para poder aplicar esto. ¿Vale? Bueno, pues hecha esta primera consideración, procedo. Fijaos, en lugar de poner A elevado al logaritmo neperiano de A, eso va a hacer el papel de U. Y lo voy a escribir como E elevado al logaritmo neperiano de A elevado al logaritmo neperiano de A. Bueno, por cierto, se me olvida una propiedad más de los logaritmos. Y es que el logaritmo neperiano de A elevado a B, pues sería B por el logaritmo neperiano de A. ¿De acuerdo? Es decir, el logaritmo neperiano de una potencia de este tipo sería el exponente por el logaritmo neperiano de la base. He entendido también que A es mayor que 0, para que tenga sentido en los dos lados. Bueno, pues visto esto, que se me olvidaba, sigo. Aquí sería E elevado al logaritmo neperiano de 3 elevado al logaritmo neperiano de 3. ¿Vale? Esto es aplicar esta propiedad. Y ahora voy a aplicar esta otra. ¿Cómo? Bueno, pues fijaos, aquí arriba en el exponente hay un logaritmo neperiano de A elevado al logaritmo neperiano de A. Por lo tanto, este logaritmo neperiano de A lo puedo bajar y dejar el logaritmo neperiano de la base. Que aquí, pues, obviamente coinciden, ¿no? Todo eso se hace en el exponente. Lo mismo pasa aquí. Y quedaría así. Bueno, si hacemos el producto, esto sería al cuadrado, logaritmo neperiano de A al cuadrado, y esto logaritmo neperiano de 3 al cuadrado. En este punto, recuerdo que la exponencial es, como función real, una función inyectiva, 1 a 1. Por lo tanto, si coinciden estos valores, es porque los originales que he puesto son iguales. Y aquí podríamos estar tentados simplemente a quitar el 2 y ya está. Pero eso sería un error. Y grave. Lo que tenemos que hacer es pasar logaritmo neperiano de 3 al cuadrado al otro lado.
con lo que quedaría una expresión igualada a 0, una forma más normal, así, entre comillas, por así decirlo. Y esta diferencia de cuadrados, pues si recordamos, sería suma por diferencia, o diferencia por suma, como queráis verlo. Y ahora sí, ahora tenemos dos expresiones que podemos manejar de forma normal. ¿Por qué? Bueno, si este producto es 0, es porque o esto es 0, o esto es 0. Alguno de los dos factores es 0. O ambos. Bueno, pues si este es 0, entonces el logaritmo neperiano de a es igual al logaritmo neperiano de 3. Y como el logaritmo neperiano con función real, de variable real, es inyectiva, pues esto significa que a es igual a 3, que es la solución trivial que encontraríamos inspeccionando directamente la ecuación. Pero esta otra, logaritmo neperiano de a igual a menos logaritmo neperiano de 3, es la que tiene más mérito. ¿Por qué? Bueno, daos cuenta que ahora voy a usar esta expresión y en lugar de poner menos logaritmo neperiano de 3, voy a poner logaritmo neperiano de algo que dé lo mismo que menos logaritmo neperiano de 3. Y es precisamente 1/3. ¿Por qué? Pues porque el logaritmo neperiano de 1, es 0. De esa forma, logaritmo neperiano de 1/3 sería logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 3. Pero logaritmo neperiano de 1, ya he dicho que es 0, y quedaría menos logaritmo neperiano de 3. Estas dos cosas son iguales. Por lo tanto, a sería 1/3. Así que tendríamos la solución a igual a 3 y la solución a igual a 1/3. ¿Te cuenta? Pues voy a aplicar la idea de que el logaritmo es una función inyectiva y por tanto los argumentos son iguales y las imágenes son iguales. A igual a 1/3. ¿Vale? Esta es la que no es inmediata. No sale de una simple inspección de la fórmula. ¿Vale? Bueno, hasta aquí el campo real. En el campo complejo, estas igualdades no funcionan exactamente de la misma manera. Y las funciones exponenciales y logarítmicas no son inyectivas. En este caso, la función exponencial es periódica. Y eso introduce una serie de cambios muy importantes que dan lugar a más soluciones. Vamos a pasar al caso complejo. Pero antes vamos a dar una serie de detalles sobre las potencias y la exponenciación compleja y los logaritmos complejos. Muy bien, si tenemos un número complejo z distinto de 0 y tenemos otro número complejo w cualquiera, definimos z elevado a w como e elevado a w por el logaritmo neperiano principal de z. Claro, ¿qué es el logaritmo neperiano principal de z? Vale, el logaritmo neperiano principal de z se define así: logaritmo neperiano de el módulo de z más la unidad imaginaria por el argumento principal de z. Así resulta un único valor, puesto que en general el logaritmo neperiano de un número complejo z se definiría logaritmo neperiano de z, su módulo, más i por el argumento de z. No ahora argumento principal, sino argumento en general. Recordando que el argumento en general era un conjunto de valores. Era el argumento principal más 2k pi, siendo k un entero. Vale, y el argumento principal es una determinación. Por lo tanto, puede tener diferentes posibilidades para elegir, pero en general el argumento principal se elige entre menos pi y pi.
pudiendo ser pi y no pudiendo ser menos pi. O al revés, depende. Es decir, en la práctica, aunque hay aquí representado la circunferencia de unidad, daría igual si tomara un número complejo z, el argumento principal de este se tomaría como este ángulo, puesto que ese ángulo está entre menos pi y más pi, ¿vale? Pudiendo ser pi. Si tomara, por ejemplo, un número complejo cuyo afijo estuviera aquí, en el eje real negativo, pues entonces tendría que tomar como argumento principal pi, no menos pi, porque en esta determinación no lo he tomado así, aunque como digo, en otras puede ser. Si tomara, por ejemplo, este otro número complejo, que tuviera un afijo aquí, pues tendría que tomar un valor así. Puesto que si lo tomara por este lado ya pasaría de pi, ¿vale? Y tomándolo de esta forma sería un ángulo negativo que no llega a ser menos pi, ¿vale? Es más pequeño, bueno, más grande en realidad, porque los negativos ya sabéis que lo importante es cuanto mayor valor absoluto tiene, si es negativo, pues es más pequeño. Pero bien, lo que quiero decir es que tengo que tomar este y no la vuelta por el otro lado, en sentido positivo, puesto que me pasaría de las posibilidades de la determinación. Eso es importante porque ahora, voy a borrar esto de aquí, porque ahora, como digo, si tomara z elevado al logaritmo neperiano de z igual a 3 elevado al logaritmo neperiano de 3, con z diferente de 0, ¿vale? Aquí z este es distinto de 0 también. Aquí este logaritmo, que es el principal, no lo es, tengo que elegirlo como logaritmo neperiano principal, si quiero que luego tenga una cantidad finita de soluciones, puesto que aquí, como veis, habría en realidad no una ecuación, sino una infinidad de ellas al aplicar esto, ¿vale? Puesto que el argumento, como veis, es un conjunto de posibilidades. Si lo pongo así, habría una infinidad. Por lo tanto, lo voy a determinar de esta forma, como z elevado al logaritmo neperiano principal de z igual a 3 elevado al logaritmo neperiano de 3, con z diferente de 0. Y esta es la ecuación que voy a resolver en el campo de los complejos. Obviamente, lo primero que voy a hacer es transformarla así, tanto un lado, un miembro de la ecuación, como el otro, ¿vale? Fijaos, si hago eso, esto quedaría e elevado al logaritmo neperiano de z por logaritmo neperiano de z, determinación principal. Este logaritmo neperiano de z es debido a que hago el logaritmo neperiano principal de la base, este, y luego este valor w, que es el exponente, resulta que es el mismo, el logaritmo neperiano principal de z. Y eso es igual a e elevado al logaritmo neperiano de 3 al cuadrado. Vale, aquí no hay mayor problema, porque aquí el valor principal es el propio logaritmo neperiano. Si queréis, para unificar notación, lo voy a poner exactamente igual, así, pero eso es el logaritmo neperiano usual. Bien, aquí tengo una exponencial compleja igual a otra exponencial compleja, ¿vale? Aunque la parte derecha ya sabéis que es real, pero no deja de ser también un número complejo. Pues en el caso real, como ya he dicho, al ser inyectiva, pues simplemente hago iguales los exponentes y ya está. Pero aquí no. Aquí la función exponencial compleja no es inyectiva, sino que es periódica. Para que eso sea cierto, el logaritmo neperiano de z al cuadrado, que sería esto, tiene que ser igual al logaritmo neperiano de 3 al cuadrado más 2k pi por i, porque el periodo de esa función compleja periódica es 2pi por i, lo cual quiere decir que si le añadimos a esta cantidad un periodo, me va a dar lo mismo. 2 veces el periodo me va a dar lo mismo, menos una vez el periodo me va a dar lo mismo. Por lo tanto, he de tener en cuenta ese detalle, siendo k un número entero, ¿vale? Bien, entonces esto ya prácticamente está. ¿Por qué? Pues porque ahora el logaritmo neperiano de z
como logaritmo principal sería igual al logaritmo neperiano de 3 al cuadrado más 2k pi por i elevado a 1/2. Pensaréis, bueno, voy a hacer la raíz y ya está. No, porque esa notación sería la raíz aritmética. Mientras que si pongo esto, sé que va a dar más y menos. O sea que va a tener dos soluciones. ¿Vale? Fijaos, por ejemplo, ¿qué pasaría si k es igual a 0? Si k es igual a 0, ¿qué ocurre? Desaparece esta parte imaginaria y me queda simplemente el logaritmo neperiano de z principal igual al logaritmo neperiano de 3 al cuadrado y luego elevado a 1/2. Bien, ya sabéis que esto me va a dar el valor absoluto del logaritmo neperiano de 3, o más menos logaritmo neperiano de 3. Ahora estoy ya directamente en el campo real, puesto que, como veis, me está dando esto igual a un número real determinado. Para este número complejo tiene que ser, obviamente, un número real. Y esto se resuelve haciendo logaritmo neperiano de z igual a logaritmo neperiano de 3 o logaritmo neperiano de z igual a menos logaritmo neperiano de 3. Ya hemos visto que esto sería z igual a 3, en el campo real esta es una función inyectiva y por lo tanto no hay mayor problema, y aquí igual, pero esta la había puesto como logaritmo neperiano de 1/3, que es exactamente lo mismo, y de nuevo aplicando la inyectividad sería z igual a 1/3. Las dos soluciones reales salen cuando k es igual a 0. ¿Pero qué pasa con k igual a 1? Bueno, he borrado esto para tenerlo claro. Sería el logaritmo neperiano de z igual al logaritmo neperiano de 3 al cuadrado más 2pi por i elevado a 1/2. Y tendría que hacer esta raíz. Tendría que hacer logaritmo neperiano de 3 al cuadrado más 2pi por i elevado a 1/2, y eso me daría un número complejo, u por i más v. ¿Vale? Para averiguar este valor, pues elevando a ambos miembros al cuadrado, en realidad, me quedaría así, y al elevar este al cuadrado, ¿vale? Quedaría el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Bueno, el cuadrado del segundo lo pongo así, porque ya sabéis que i cuadrado es igual a menos 1. Y por tanto, quedaría iv al cuadrado igual a menos v cuadrado. Ahora aquí igual a la parte real es u cuadrado menos v cuadrado, igual al logaritmo neperiano de 3 al cuadrado, y la parte imaginaria, 2pi, es igual a v cuadrado cambiado de más 2 por v, perdón, más 2 por u por v, ¿vale? Esto desaparece y de aquí puedo despejar, por ejemplo, v. V sería pi partido u, entendiendo siempre que v es distinto de 0, ¿vale? O sea que tiene parte real. Si hago eso y sustituyo en la otra ecuación, aquí, quedaría u cuadrado menos v cuadrado, pi cuadrado partido u cuadrado, igual al logaritmo neperiano de 3 al cuadrado. Ahora multiplico todo por u cuadrado y queda u a la cuarta, menos u cuadrado por logaritmo neperiano de 3 al cuadrado, menos pi cuadrado igual a 0. Vale, he multiplicado esto por u al cuadrado y luego lo he metido aquí, y al multiplicar esto lo he pasado al otro lado restando, y al multiplicar esta parte, este cociente por u cuadrado, desaparece el cuadrado y queda pi cuadrado. Ya tenemos una ecuación bicuadrada. Para resolverla sería u cuadrado igual a menos b, logaritmo neperiano de 3 al cuadrado, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, logaritmo neperiano de 3 a la cuarta, ¿vale? Menos 4 por ahí por c, más 4 pi cuadrado, partido 2a, ¿vale? Es decir, u cuadrado sería menos b, esto, cambiado de signo, que como es negativo da más, b cuadrado, el logaritmo neperiano de 3 al cuadrado, otra vez al cuadrado, a la cuarta, menos 4 por 1 y por menos pi cuadrado, más 4 pi cuadrado. Bien, realmente no puedo tomar aquí el valor menos, porque este u, que es un número real, si tomara el valor menos, evidentemente esta parte de aquí está radicando
al hacer la raíz cuadrada iba a ser más grande que el logaritmo neperiano de 3 al cuadrado, ¿vale? Porque aquí simplemente con esto ya es igual. Al ser a la cuarta y luego raíz cuadrada queda al cuadrado. Así que si le añado todavía lo hago más grande. Así que solamente puedo tomar el más. Y una vez tomado el más, u será la raíz positiva y negativa de esto. Y luego habría que sustituirlo, ¿vale?, en el valor de u que aparece aquí para tener v. Y así tendríamos u y v. Y el logaritmo neperiano de z sería igual a los distintos valores de u y de v, que como veis son 2, serían u más i por v, es decir, esto, todo esto, más i por v, que sería todo eso, y partido toda esa raíz, más y menos. Aquí más, aquí menos y menos. Voy a ponerlo así para que lo veáis. Y luego z sería e elevado a u por i por v, ¿vale? Y ya tendríamos un valor hecho. Ahora, ¿hay infinitos? No. ¿Por qué? Pues porque resulta que al ir variando estos valores de k, como esto es un logaritmo principal, no queremos que pasen nunca, al hacer las raíces y todo eso, de menos pi y pi, ¿vale? Y tenemos que ajustarlos y sacaremos una serie de valores que serán en cantidad finita. Como digo, muy laborioso, porque hay que sustituir aquí, despejar, etcétera, 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 ¿vale? Para cada k hay que hacerlo. Y luego ver el argumento principal de los resultados, de estos valores que salen aquí. Y una vez visto ese argumento principal, ver si sirve o no me sirve, ya que puede superar la determinación que he tomado para el argumento principal. Bien, para no quedarnos con la duda, voy a usar Wolfram Alpha para resolver la ecuación. Aquí tengo z elevado al logaritmo neperiano de z igual a 3 elevado al logaritmo neperiano de 3. Muy bien, tengo las soluciones reales, z igual a 1/3, z igual a 3, y aquí están las soluciones complejas. Si os fijáis, esta que tengo aquí, menos 0,005, menos 0,14216i, es una solución conjugada de esta otra, 0,005 menos y aquí más, ¿lo veis? Y estas dos fácilmente se ve que también son conjugadas, pero esta no. Salen 1, 2, 3, 4 y 5 soluciones complejas y 2 soluciones reales. Por lo tanto, tiene 7 soluciones. Bien, este es un ejercicio bastante complicado y la mayoría de las veces tendríamos que usar este tipo de ayudas para poderla resolver completa. Pero bien, se puede hacer, ¿eh? Es laborioso, pero se puede hacer manualmente. Vale, con esto termino.